Una vez que hemos tenido acceso al resumen de, de este módulo segundo del Magíster, vamos a entrar en este vídeo en la presentación del primero de sus apartados, que hace referencia a la universidad como organización, centrándonos fundamentalmente en las dimensiones y características que le son más específicas. En primer lugar, voy a llamar la atención sobre la importancia de que a la hora de acercarnos a una organización educativa, y la universidad lo es, pues al reconocimiento de que existen diferentes enfoques para estudiar la organización. En realidad se trata de intentar buscar una fundamentación del marco conceptual en el que se van a desenvolver o en el que van a desarrollar su actividad todas las organizaciones. Hay diferentes modos de interpretar la realidad, hay diferentes formas de ver el mundo o de explicar los acontecimientos que ocurren en el mundo. Por tanto, existen diferentes visiones en cuanto al funcionamiento organizativo y a los marcos de referencia que fundamentan las actividades y acciones que se desarrollan en las organizaciones educativas. Y la universidad no va a pasar esto desapercibido para ella, puesto que en realidad lo que estamos intentando es intentar entender cómo se concibe la realidad, así como no solo conocerla para que quede en evidencia lo que está ocurriendo, sino también para que podamos intervenir. En este sentido, todos sabemos que no es lo mismo la visión o la forma que tiene de entender el mundo, una perspectiva próxima o cercana a lo tecnológico, al enfoque positivista, donde las leyes generales, la objetividad y la separación de la teoría y de la práctica son sus características más relevantes, a un enfoque más interpretativo en el que se reconoce que entre un proceso de planificación y una implementación median una serie de acciones, una serie de procesos, y que por tanto lo fundamental no es tanto lo que ocurre, sino por qué ocurre. De tal manera que podemos interpretar y hacer una valoración de los hechos que están aconteciendo. Un enfoque crítico que nos plantea que en realidad hay que transformar esta realidad, que no podemos quedarnos en interpretarla, en entenderla, sino que hay que actuar, hay que transformarla, hay que mejorarla. Por tanto, esto es básico y sirve a modo de introducción para tomar conciencia de que hablar de la universidad como organización, dependiendo en el enfoque que nos situemos, dependiendo nuestra concepción de la realidad, así la vamos a entender de una manera u de otra. Pero en realidad, aquí con esta presentación, lo que vamos a ver fundamentalmente son dos puntos. Voy a presentar en primer lugar las dimensiones constitutivas de la universidad como organización, para pasar a continuación a ver algunas de las características específicas que la diferencian de otro tipo de organizaciones, como pueden ser, por ejemplo, las organizaciones de tipo empresarial. Respecto a las dimensiones constitutivas de la universidad como organización, si revisamos la literatura, podemos encontrar casi tantas clasificaciones como autores y autoras se preocupan del tema. Bueno, me he basado, por ejemplo, en la que hace María Teresa González, una profesora de la Universidad de Murcia, que nos dice que a la hora de aproximarnos a estudiar o a analizar las dimensiones que constituyen una organización y, por tanto, las dimensiones que constituyen la universidad como organización, deberíamos fijarnos en primer lugar en la dimensión estructural. La dimensión estructural que hace referencia a cómo está organizada la universidad o a cómo se articulan los elementos que la conforman. Digamos que es una dimensión bastante formal, puesto que a la hora de ver cómo se articulan los elementos que conforman la universidad, se estudian las relaciones desde un punto de vista muy formal. Lo que lo diferencia de la segunda de las dimensiones a las que alude la autora, que es la relacional, que plantea que además de esas relaciones formales que se establecen como consecuencia de la estructura organizativa de la universidad, aparecen otras relaciones de tipo profesional, incluso otras de tipo más informal, que son más complejas, en realidad son las que dotan o hacen que la universidad sea vista como una organización compleja y que no es ni más ni menos que el producto de las interacciones que se producen entre las personas que conforman la organización.
En tercer lugar, María Teresa González nos habla de la dimensión procesual, haciendo referencia a la importancia de los procesos que se desarrollan en la universidad, procesos de todo tipo. Es decir, si bien los resultados y el impacto de aquello sobre lo que trabajamos es importante, los procesos que dan lugar a dichos resultados deben ser susceptibles de análisis para ir mejorando los día a día. En principio, los procesos fundamentales en la universidad tienen que ver con lo que es la formación de los estudiantes, pero existen otros tipos de procesos que igualmente han de contemplarse dentro de esta dimensión, como son la planificación, la coordinación, la innovación, la evaluación, etc. En cuarto lugar, nos hace referencia a la dimensión cultural. Aquí esto está más próximo a, digamos ya, a lo social, tiene que ver más con lo implícito, y en realidad está haciendo referencia a todos aquellos valores, a todas aquellas creencias, a todas aquellas asunciones que son más o menos compartidas por los miembros que constituyen la universidad. En realidad se está hablando de cultura institucional y todo lo que ello contiene. Por último, nos recuerda que la universidad como organización no es un ente que esté aislado de todo lo que le rodea. Entonces, estamos hablando de centros que están en continua interacción con lo social, con lo económico, con lo político, con lo económico, y que no pueden ser ajenas a todo lo que ocurre a su alrededor. De ahí la importancia de que consideremos la dimensión entorno. Como decía al principio, si revisamos otras clasificaciones que hagan otros autores, es posible que encontremos diferencia en cuanto a que hay dimensiones coincidentes, pero hay otras que o bien amplían esto o bien las estructuran o las denominan de otra forma, pero que en realidad todo esto cuadraría o se encuadra o podemos encuadrarlo en lo que yo presentaba en el resumen del módulo en cuanto a que hay tres grandes dimensiones de análisis, que son la estructural, la de procesos institucionales y la dimensión social. Dependiendo de que en nuestros análisis nos queramos aproximar más al mundo normativo o al mundo real. Cualquiera de las clasificaciones que puedan revisar verán que todas tienen un encaje en todas estas tres dimensiones. De ahí que tal vez a efectos operativos y de trabajo en nuestro módulo, pues a la hora de analizar las dimensiones de nuestras universidades, nos fijemos fundamentalmente en la dimensión estructural, como aspectos más formales, procesos institucionales, como la aclaración que he hecho para la dimensión proceso que denomina María Teresa González, y la dimensión social para todo lo más implícito, lo más oscuro, lo más informal, y que tiene que ver con cultura, comunicación, poder, etc. Por último, me voy a referir a las características diferenciales de la universidad como organización. Es decir, algunas, no todas, de las características que hacen que la universidad sea diferente de otras organizaciones. En este sentido, en primer lugar, debo hacer referencia a la pluralidad de metas y ambigüedad en la formulación de las mismas. Es decir, la universidad, como casi todas las organizaciones educativas, tienen planteada o definen una gran cantidad de metas. Una gran cantidad de metas que además cada uno de las personas que constituyen la organización la van a interpretar de manera diferente. Hay quien llega a decir que existen tantas interpretaciones de las metas que plantea una organización educativa como individuos conforman dicha organización. Por ejemplo, si la universidad tiene formulada como meta general la formación integral de los estudiantes, es verdad que va a haber cierto consenso, porque hay una tendencia siempre a evitar el conflicto, el debate, la reflexión. Por tanto, va a haber cierto consenso en cuanto a que nadie va a discutir que una de las metas fundamentales es formar integralmente a nuestros estudiantes. Pero sí es verdad que cómo interpreto yo la formación integral del estudiante. Si hacemos un análisis más detallado y más crítico, veremos que esos consensos en realidad son consensos aparentes, pero casi por regla general también encaminados a evitar el conflicto, a evitar las situaciones de crisis. Pero además, otra de las características específicas de la universidad como organización tiene que ver con el sistema de relaciones.
Es decir, con la dimensión relacional a la que aludía en la diapositiva anterior. Y es que las relaciones que se establecen entre las personas son muy complejas. Es decir, en la universidad no solamente hay relaciones formales en cuanto a tareas, en cuanto a responsabilidades, que es más propio de lo estructural que de lo relacional, sino que hay una serie de relaciones profesionales, hay una serie de relaciones personales. Hay universidades donde lo que predomina es el conflicto, hay otras en las que lo que predomina es el buen clima, pero a la hora de la verdad, este sistema de relaciones es lo que va a hacer que una universidad sea más o menos compleja, teniendo en cuenta que hay cierta tendencia a que cada profesor o profesora ejerza sus funciones aisladamente del resto de colegas. Es dentro del sistema de relaciones, una de sus características, que es el celularismo. Por otro lado, también hay que reconocer, como también se ha planteado ya en el módulo primero de este magíster, que dentro de las funciones del profesorado universitario, como son la docencia, la gestión y la investigación, digamos que existe una preocupación fundamental por la investigación, lo que no todo el profesorado está de acuerdo y, por tanto, queramos o no, tampoco aquí vamos a encontrar coincidencias. Hay un sector del profesorado que piensa que hay que reconocer la docencia casi al mismo nivel que la investigación, puesto que si no nos vamos a ir centrando todo en la investigación, que es lo que nos va a ir dando más puntos para ir desarrollando la carrera profesional. Y en realidad en este sistema de relaciones, en esta complejidad, en esta problemática que tienen todas las universidades, los procesos comunicativos son básicos y el intentar conseguir un buen clima pues va a ayudar bastante a que este sistema de relaciones sea uno de los que ayude o apoye a que estos procesos complejos pues cada vez podamos ir superándolos con mayor garantía de éxito. Una característica más de la universidad como organización es la débil articulación, es decir, la debilidad articulatoria entre los elementos y partes que constituyen la universidad como organización. Jack Wade habla de la debilidad articulatoria de las organizaciones educativas. La universidad no escapa a ello. Es fundamental que todos los elementos y partes que constituyen ese entramado, esa red de relaciones y de interacciones que se da en cualquier universidad y que constituyen un asunto muy complejo y problemático, pues sea abordado. Pero claro, las dosis de autonomía que existen en el desempeño de las funciones hacen que no siempre se consigan que todos estos elementos se articulen debidamente. Entre otras cosas porque aunque existen líneas jerárquicas muy marcadas, no hay mecanismos efectivos de control dentro de las organizaciones educativas. De ahí que esta debilidad articulatoria se siga dando con bastante frecuencia. Para finalizar, he de hacer referencia a las cuestiones micropolíticas, es decir, desde el mismo momento que la universidad está formada por personas, cada persona tiene sus ideas, sus concepciones, sus formas de entender el mundo, obviamente nos vamos a encontrar a veces con una confrontación importante entre las posiciones y los intereses de estas personas. Se van a reproducir procesos políticos de tal manera que incluso se van a poner en juego una serie de actividades que van a ir encaminadas a que cada uno intente pues, luchar por esa parcela de autoridad que le corresponde para que sus intereses pues, puedan predominar sobre los de los demás. Hay un módulo en este magíster que va a tratar específicamente sobre todo temas de poder y ahí, bueno, pues tendrán la oportunidad de conocer todos los juegos políticos y todo el entramado de juegos políticos que se ponen en juego en cualquier organización educativa y, por tanto, también en la universidad. Bueno, como decía, estos son los elementos fundamentales de este primer apartado del segundo módulo del magíster. Centrémonos fundamentalmente en dimensiones de análisis de la universidad y características que la diferencian del resto de organizaciones. Les invito a que vean los vídeos de profundización sobre estos temas que estamos tratando y les deseo el mayor de los éxitos en la resolución de las actividades que les